Hola, vamos a comenzar el tema de las máquinas. Bueno, pues al decir máquinas, todo el mundo piensa en robots que montan un coche en varios minutos. También piensa en la sofisticación de los móviles y, cómo no, pues en una nave espacial inevitablemente. Pero claro, hay cosas más cotidianas y más tradicionales como una máquina de escribir, una máquina de coser o un reloj de pulsera. Fijaros todos los mecanismos, todas las piececitas que tienen, por ejemplo, este reloj de pulsera, pero si desmontásemos una máquina de escribir o una máquina de coser, veríamos que también son, digámoslo así, elementos muy complejos y muy complicados. Y no hay que irse tan lejos, porque fijaros, objetos cotidianos como un dispensador de cinta de tipes, pues tiene su mecanismo, tiene su intríngulis. Unas tijeras, pues también tiene su filo, tiene su punto de apoyo y tiene donde podemos hacer fuerza para cortar el papel o cartón. Y ya hablando de sofisticación diaria, pues sobre todo tenemos a las bicicletas. Son auténticas máquinas en cuanto a materiales, tecnología, electrónica, etcétera, etcétera. Nosotros evidentemente vamos a estudiar máquinas muy sencillitas. El año pasado estudiamos las palancas, cuyo padre o quien sentó las bases de las palancas fue un griego que era Arquímedes de Siracusa. Él decía que dándole un punto de apoyo era capaz de mover el mundo. Las palancas constan de tres elementos. Tenemos un sitio donde hay que hacer una fuerza o donde se puede hacer una fuerza-potencia para vencer una resistencia o carga, y luego tenemos también, que es ese elemento principal, un fulcro o punto de apoyo. Bueno, pues según cómo se distribuyan estos tres elementos, si está en medio el punto de apoyo, tenemos una palanca de primer grado. Si en medio está la carga o resistencia, tenemos una palanca de segundo grado. Y diremos que la palanca es de tercer grado cuando la fuerza o la potencia esté justamente entre el punto de apoyo y la resistencia. De manera que tenemos ejemplos de primer grado, tenemos el columpio balancín, tenemos unas tenazas, unas tijeras, una pinza de tender la ropa. Fijaros dónde está el punto de apoyo, justamente está en medio. De segundo grado, pues de segundo grado, aquí ponemos la nuez, en un cascanueces ponemos la nuez que queremos romper. Aquí, pues tendríamos el punto de apoyo. En un abrebotellas, aquí estaría la chapa y aquí es donde haríamos nosotros fuerza con la mano. En una carretilla tendríamos lo mismo, el punto de apoyo, aquí estaría la carga, que sería un saco de patatas, y aquí estaría el hombre llevando la carretilla. Y en tercer grado, pues tenemos una caña de pescar. Fijaros que la caña de pescar, aquí estaría el punto de apoyo, aquí estaría la fuerza y aquí estaría el pececito, que sería la resistencia. Unas pinzas, si ponemos aquí un cubito de hielo, esta sería la carga o resistencia y estaría el punto de apoyo. Bueno, pues entonces nosotros haríamos fuerza aquí. Y también pues una escoba, digámoslo así. ¿Cuál es la ecuación de las palancas? Pues la ecuación de la palanca es que fuerza por su distancia al punto de apoyo es igual al producto de la resistencia por su distancia al punto de apoyo. Bueno, pues con esos datos se puede calcular milimétricamente a qué distancia y qué fuerza y qué resistencia podemos hacer o vencer. Otra máquina muy complicada que utilizan, fijaros, los albañiles. Bueno, pues un albañil tiene que subir una carretilla con una carga de cemento y en vez de poner un tablón corto, pone un tablón más alargado. ¿Por qué? Pues porque él sabe, no ha ido a la universidad, pero sabe que la pendiente es más suave. Sin embargo, aquí tiene que hacer mucha más fuerza porque es una pendiente con mucha inclinación.
Cuando estudiéis física, pues veréis que depende de este ángulo. Cuanto más ángulo, más pendiente. También depende del peso. No es lo mismo que llevar una carretilla con 10 kilos que con 40 kilos, evidentemente. Y luego habrá sitios donde haya una especie de fuerza de rozamiento. Eso ya lo estudiaréis más adelante. Ahora intuitivamente sabes que una rampa, cuanto más suave, mejor. Otra máquina, pues son las poleas. Bueno, pues una polea es como una galleta Oreo que le han echado un poquito a... Uy, qué mal me ha salido. Vamos a ver si la dibujo mejor. Una galleta Oreo, pero el relleno de nata, han andado bastante escasos. A mí me gustan las galletas Oreo con mucha nata. Bueno, pues las poleas se utilizan evidentemente para subir pesos. De una forma más relajada podemos hacer una fuerza y subir con esa fuerza una resistencia. Si son 50 kilos, tengo que hacer una fuerza de 50 kilos. Sin embargo, si en vez de una polea pongo dos poleas, pongo un sistema de poleas, un polipasto, pues ya tengo que hacer una fuerza que se reduce a la mitad. Poniendo 4 se reduciría la cuarta parte, con lo cual estos entramados de poleas sirvieron también a Arquímedes para levantar, suspender barcos mediante el uso de poleas. Nosotros no vamos a estudiar estos sistemas de poleas para levantar pesos, sino que vamos a transmitir movimientos mediante poleas. Vamos a poner ejes paralelos, vamos a situar en cada eje una polea y mediante correas vamos a transmitir el movimiento de este eje a este eje. De manera que vamos a montar en el taller que un motor que tiene mucha velocidad pero poca fuerza lo va a transmitir a una polea que la vamos a fabricar nosotros, y entonces vamos a reducir, aquí la polea se moverá con menor velocidad, vamos a reducir la velocidad, vamos a perder velocidad, pero vamos a ganar fuerza. Y ya el proyecto que vamos a realizar en el taller no va a ser con una reductora. Aquí reducimos velocidad. Hemos dicho que aquí el motor tenía mucha velocidad y la polea menor velocidad. Bueno, pues aquí el motor va a hacer que esta polea reduzca la velocidad, gane fuerza, y a su vez el eje de la polea enganchado a otra polea va a volver a reducir la velocidad y tendrá mucha más fuerza. Esto es lo que vamos a llamar doble reductora y es con lo que vamos a trabajar en el taller de TPR. De manera que un reductor o un reductor de velocidad, ya voy a hacer un spoiler, sería polea pequeña, polea grande. Bueno, pues un sistema de transmisión de poleas se basa en dos poleas. Aquí tenemos una polea y aquí tenemos otra polea. Bueno, pues esas dos poleas, mediante una correa de transmisión, consiguen secuenciar su movimiento. De manera que la polea de la izquierda es la polea motriz. Fijaros que hay alguien que mueve. Puede ser un motor, podemos ser nosotros quienes movamos esa polea motriz. Y este movimiento de la polea motriz va a repercutir en la polea conducida. Esta se va a mover. De manera que si esta se mueve a derechas, esta también se va a mover a derechas. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, el tamaño de esta polea, que ese tamaño lo vamos a cuantificar en diámetro. El diámetro ya sabéis que son 2 radios. Bueno, pues como es la polea motora, la vamos a llamar D sub M. Esto va a ser el diámetro de la conducida, que va a ser D sub C. Bueno, pues está claro que el diámetro de la motora, para este caso, o motriz, es más pequeño que el diámetro de la conducida. Se ve en el dibujo. Y también aquí va a haber vueltas de la motora y vueltas de la conducida, de manera que las vueltas en ambos casos se miden en una unidad que se llama RPM, revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Si tenemos una polea que gira a 20 revoluciones por minuto, significa
que da 20 vueltas en el periodo de tiempo de 1 minuto, de 60 segundos. Aquí, como digo, dm es el diámetro que se mide en centímetros, dc es el diámetro de la conducida, vc son las vueltas de la polea conducida y vm es las vueltas de la motora también en RPM. De manera que la ecuación que ensambla todas estas magnitudes, diámetros y vueltas, pues es el factor de transmisión. El factor de transmisión se define como diámetro de la motora o motriz partido diámetro de la polea conducida o vueltas de la polea conducida partido vueltas de la polea motriz o motora. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para resolver este problema. Nos dicen que tenemos que calcular V sub C, las vueltas que da la polea conducida, cuando las vueltas de la motora son 70 RPM, el diámetro de la motora motriz 3 centímetros y el diámetro de la conducida 15 centímetros. Pues voy a aplicar la fórmula. Sería Ft es diámetro de la motora 3 centímetros. Diámetro de la conducida 15 centímetros. Y esto es igual vueltas de la conducida, que es mi incógnita, partido vueltas de la motora, que me dice que son 70 RPM. 70 RPM. Antes de nada, centímetros que multiplica, centímetros que divide, se me va. Y me queda que 3 partido 15 es igual a las vueltas de la conducida partido 70 RPM. Fijaros, el 70 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa multiplicando. Entonces me queda 3 partido 15 por 70 RPM es igual a VC. Si hago cuentas, 3 por 70 son 210, entre 15, me parece que son 14. 14 RPM, ese es el resultado final de la V sub C. Esa es la solución a este problema. Estos son los problemas que vamos a ir resolviendo. También hemos dicho antes el factor de transmisión. Bueno, pues el factor de transmisión es cuando haya polea pequeña, polea grande, siempre vamos a obtener un factor de transmisión más pequeño que 1. Y esto lo vamos a llamar reductor de velocidad. ¿Qué significa? Que perdemos velocidad, pero ganamos fuerza. Y cuando tengamos que la motora es la grande y la conducida es la pequeña, el factor de transmisión para este caso no va a ser más pequeño que 1, va a ser superior a 1. De manera que tenemos un multiplicador de velocidad, donde tendremos más velocidad y donde tendremos menos fuerza. ¿Un reductor de velocidad? Pues lo llevan los coches todoterreno o los tractores. Un tractor va muy despacio, pero tiene mucha fuerza. Hará las tierras bien secas y duras. Sin embargo, que un multiplicador, por ejemplo, es una bicicleta. Me interesa ganar velocidad. Me interesa que donde van los pedales el plato sea muy grande y el piñón sea muy pequeñito. El plato muy grande y el piñón muy pequeñito. Ese es el desarrollo que, por ejemplo, meto cuando tengo aire a favor y estoy bajando una cuesta. Bueno, pues la doble reductora tenemos que un motor engarza con una polea y la polea 1, mediante una correa, engarza con la polea 2. La polea 2 y la polea 3 se mueven solidarias en el mismo eje, de manera que si la polea 2 da 20 vueltas, la polea 3 da 20 vueltas. Y esta polea 3 engarza con la polea 4.
si lo vemos de forma frontal, sería que la polea 1 y la polea 2 están relacionadas y la 3 y la 4 están relacionadas. De manera que aquí, digámoslo así, que hay dos sistemas. Uno es el factor de transmisión de la polea 1, 2 y otro sería el factor de transmisión de la polea 3 y 4. ¿Cuál es el factor de transmisión de la polea 1, 2? Pues será diámetro de la motora, que es la 1, partido diámetro de la conducida, que es la 2. Y en vueltas, pues sería justamente al revés. Y en lo que se refiere al sistema 3-4, ¿cuál es la motora? Pues la motora va a ser precisamente la polea 3, pues será diámetro de la 3 partido diámetro de la 4, que es la conducida, y en vueltas, pues evidentemente va a ser justamente al contrario. De manera que el factor de transmisión total va a ser el producto de estos dos factores de transmisiones parciales. Y así conseguiremos calcular el factor de transmisión total. Vamos a realizar un problema con doble reductora. Mucho ojito y a ver si soy capaz de explicarlo bien. Bueno, pues me piden calcular el factor de transmisión total. Editar. Y ahora vamos a realizar un problema. De doble reductora. Mucho ojito, a ver si lo entendéis y a ver si soy capaz de explicarlo bien y detenidamente. Bueno, pues tengo un doble reductor, como os he comentado antes, y me mandan calcular el factor de transmisión total y me mandan calcular las vueltas de la polea número 4. Si conocemos todos y cada uno de los diámetros de 1, de 2, de 3, de 4 y también conocemos las vueltas que da la polea motora, en este caso 20 revoluciones por minuto. Bueno, pues como he dicho antes, tenemos dos sistemas de transmisión. Uno, el formado por la polea 1 y 2, y otro, el formado por las poleas 3 y 4. Lo he sonsacado y lo tengo ahí. De manera que cada uno de esos dos sistemas de transmisión tiene un factor de transmisión. Aquí vamos a llamar factor de transmisión 1,2, que será diámetro de la motora, que en este caso es la 1, partido diámetro de la conducida, que en este caso es la 2. Si sustituyo, sería 3 centímetros entre 9 centímetros, y esto, centímetros que multiplica, centímetros que divide, se me van y me queda 3 entre 9 es 0,33 adimensional, porque los centímetros se me han ido. Si me voy al sistema formado por la polea 3 y por la polea 4, la polea 3 sería la motora, esta sería la conducida, la polea 4. Pues tendría que calcular, estaría hablando de un factor de transmisión 3,4 y será diámetro de la motora, que es la 3, diámetro de la conducida, que es la 4, voy a sustituir, sería 2,5 entre centímetros entre 9,5 centímetros, y esto si lo hago con la calculadora, pues me queda 0,26 o 0,26 adimensional también, porque los centímetros se vuelven a ir. El factor de transmisión total, ¿a quién será igual? Pues como he dicho antes, resulta de multiplicar los factores de transmisiones parciales, o sea, el factor de transmisión 1, 2 por el factor de transmisión 3, 4.
sería 0,33 por 0,26 y si lo meto en la calculadora me sale también adimensional 0,085. Ya tengo una de las cosas que me piden, calcular el factor de transmisión total. Bueno, pues el factor de transmisión, si os acordáis, el factor de, el factor de transmisión era diámetro de la motora, diámetro de la conducida, vueltas de la conducida, vueltas de la motora. Si quito lo del medio, el factor de transmisión en virtud de las vueltas sería vueltas de la conducida, vueltas de la motora. En el sistema global, la motora es la número 1 y la conducida es la número 4, con lo cual el factor de transmisión total será igual vueltas de la conducida, que es la 4, vueltas de la motora, que es la 1. Si sustituyo, me queda que el factor de transmisión le he calculado antes y he obtenido valor 0,085. Soy generoso con los decimales. Con dos cifras significativas, el 8 y el 5, me vale. V4, que no lo conozco, y V1, que es 20 RPM. El 20 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y te quedará que V4 es igual a 0,085 por 20 RPM. Si hago cuentas, te queda que V4 es 1,71 RPM, que es el otro valor que te mandan calcular. Haremos más problemas. Ruedas dentadas. Bueno, pues a veces las poleas no son efectivas porque ocupan más espacio. Cuando hay poco espacio, como el mecanismo de un reloj, pues hay que poner ruedas con dientes. Pasa lo mismo. Tenemos un eje que es motor y un eje que es conducido. De manera que en las poleas siempre el movimiento era en el mismo sentido. Pero si esta rueda dentada va así, esta irá en sentido contrario. Ya lo veis. Lo demás es exactamente igual. Es exactamente igual que el factor de transmisión, en vez de diámetro, será dientes de la motora, dientes de la conducida y vueltas de la conducida, vueltas de la motora. O sea que es igual. Cuando en vez de tener dos ruedas dentadas tenemos múltiples ruedas dentadas, pues entonces estamos hablando de un tren de engranajes. Aquí ya veis que la 1 tiene dientes de A, se mueve o hace mover a estas dos ruedas dentadas, pero fijaros que esta se mueve así y esta se mueve en sentido contrario. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta se mueve en sentido contrario y así sucesivamente. Es un poco más enreversado, pero tiene la misma aplicación y el mismo principio. Otro sistema o otro tipo de máquina, pues es el de cadena piñón. Es lo mismo. Tenemos el motor, que son los pedales, son las piernas que van al pedal y mueven a un piñón muy grande que se llama plato. Mediante una cadena de eslabones articulados, ese movimiento repercute en otra rueda dentada más pequeña, que es el piñón, que gira solidariamente a la rueda de la bicicleta. Entonces, aquí el principio otra vez es lo mismo, dientes de la motora del plato, dientes del piñón, y aquí nos interesa pues que en vez de reductor, cuando hay una cuesta muy grande, bueno, pues a lo mejor sí que será una reductora, pero a los ciclistas profesionales les interesa multiplicar la velocidad. El tornillo, pues es otro mecanismo donde aquí cambia la filosofía. Antes era movimiento circular, vueltas, pues aquí un tornillo pues se acciona de forma rotatoria, pero su movimiento es lineal. O sea, hay una transformación de un movimiento rotatorio en un movimiento lineal. ¿Y cómo se transforma?
Pues mediante el paso de rosca. ¿Qué es el paso de rosca? Pues es lo que avanza el tornillo en una vuelta. Cuando se aprieta con una llave inglesa la tuerca del tornillo, si se da una vuelta, avanza justamente entre esos dos picos y eso es el paso de rosca. Hay pasos más amplios, más estrechos, etcétera, etcétera. También otro sistema muy común es el de cremallera-piñón. Fijaros, sería como dos ruedas dentadas, pero esta sería normal y esta sería, digámoslo así, de radio infinito. Y entonces, bueno, pues ni más ni menos, más que una rueda dentada, se la llama cremallera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el piñón, al moverse, hace desplazar la cremallera. Y eso se utiliza, pues fijaros, para el volante de un coche para girar las ruedas a la derecha o a la izquierda. O también se utiliza, aquí se pone una cremallera, aquí va el piñón y entonces puede abrir y cerrar la puerta de un garaje. Otro sistema muy tradicional, el torno manivela. Bueno, pues aquí se pasa lo mismo. Un movimiento circular de la manivela repercute en un movimiento lineal de sube y baja de un cubo de agua de un pozo. Otro sistema, pues también en la misma línea, sería el sistema biela-manivela, donde una manivela se acciona circularmente, giratoriamente, y eso repercute en que una biela produzca un movimiento lineal de adelante hacia atrás. Esto evidentemente pues es el mecanismo que tenían antes los trenes de vapor del chuc, chuc, chuc. Este sistema es el que hacía funcionar las ruedas de las locomotoras. El cigüeñal, bueno, pues ya sabéis que ya veis que forma más caprichosa y este cigüeñal enganchado a bielas puede producir efectos de sube y baja. Otra vez, giro y movimiento lineal. Y nada más. Pues hasta aquí hemos llegado con las máquinas simples. Espero que os haya gustado y nada, este es el final. Saludos.